Estamos iniciando el mes de junio, el sexto mes del año, y tenemos en nuestro espíritu una palabra de parte del Señor para lo que es el inicio de este nuevo mes. Y esta palabra te tiene que acompañar a vos, a mí, y no solo nos tiene que acompañar sobre los pensamientos de lo que Dios quiere hacer, sino que la palabra se tiene que materializar, se tiene que producir tanta fe adentro nuestro que esa fe avance de tal manera que se materialice la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios tiene que materializarse. El mes pasado trabajamos sobre el vencer gigantes. Todo el mes estuvimos tocando esa temática. Este mes comienza la serie de lo inimaginable de Dios. Hoy domingo 3, la placa que sigue, vamos a hablar de lo inimaginable frente a un Dios creativo. O sea, lo inimaginable, lo que no nos podemos imaginar frente al Dios creativo que nosotros tenemos. El domingo 10 del 6, vamos a hablar de lo inimaginable frente a un Dios que está dispuesto a bendecir. El domingo 17, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así se llama el mensaje de ese domingo. Y el último domingo del mes, tenemos 4 domingos este mes, más de lo que pedimos y ni siquiera podemos imaginar. Más de lo que pedimos y ni siquiera podemos imaginar. Y el versículo base, sobre el que voy a trabajar en esta mañana y voy a trabajar en el mes, es 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, cosas que no viste, ni oído oyó, no las oíste nunca, por eso es inimaginable. Ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que no vimos, cosas que no oímos y que ni siquiera entraron a nuestro corazón. En este mes, esta es la palabra, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para nosotros. Lo inimaginable de Dios, lo inimaginable, frente a un Dios creativo. La palabra inimaginable tiene sinónimos como, por ejemplo, inconcebible, irrepresentable, infigurable, impensable, algo incomprensible. Cuando hablamos de algo inimaginable, estamos hablando de algo que no lo alcanzamos a pensar, que ni siquiera lo podemos concebir adentro nuestro, porque podemos imaginarnos algunas cosas, pero lo inimaginable de Dios es inconcebible, irrepresentable. O sea, es algo medio loco del Señor, una sorpresa, algo lindo. Algo que lo va a sacar de una, por así decir, de la galera, porque no nos estamos ni siquiera esperando lo que va a venir. Y creativo significa o se relaciona con algo que hace que lo que no existe sea creado, algo inexistente. Y cuando hablamos de creativo nos estamos refiriendo a alguien que inventa, o sea, alguien que crea lo que no existe y alguien que inventa algo. Entonces Dios tiene la capacidad de crear algo que no existe, de inventar algo para vos, para bendecirte, pero también tiene la capacidad de, lo vamos a llamar así, rompernos la cabeza en este mes,
dándonos algo que será una sorpresa. Te invito a cerrar tus ojos por un momento. Y que le digas al Espíritu Santo que dispones tu corazón y que dispones tu mente y que dispones tu voluntad para que Él te dé algo inimaginable. Decirle, Espíritu Santo, yo estoy ahora abierto a que puedas darme algo que se va a crear, que no existe. Estoy dispuesto a recibir, me abro a recibir lo que nunca pensé que podría venir sobre mi vida. Y decirle, Señor, anulo toda clase de duda, anulo toda clase de temor a lo nuevo que puede venir de parte de tu Espíritu. Anulo, Señor, toda incredulidad y abro el Espíritu para que este sea un mes donde la sorpresa de lo inimaginable me alcance. La sorpresa de lo inimaginable me llegue. Ahora decirle, Señor, desato en el mundo espiritual lo que se ha enviado sobre mi vida. Y decirle, Señor, ato todo lo que no es tuyo en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, al abrirse mi espíritu y al estar desatada la bendición, desciende sobre mí y ya la empiezo a concebir adentro mío para que operen tus milagros en el nombre de Jesús. Y decirle, Señor, este es un mes de milagros inimaginables para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien, nos tomamos un momento de intercesión, de oración. Antes de entrar a estos 3 puntos que quiero conversar, que considero, a mi entender, que son muy importantes para que se desate lo inimaginable de Dios. Lo primero, la obediencia a Dios produce, o sea, es una productora de lo inimaginable. Lo que no te imaginas que puede venir sobre tu vida, hay una llave que abre esa puerta. Y esa llave se llama la obediencia. Cuando somos obedientes, cuando hay un campo llamado obediencia que lo manejamos bien, cuando somos personas que no andamos discutiendo con Dios si lo hacemos o no lo hacemos, no andamos discutiendo con el líder, con el jefe, con tu padre, con quien sea, sino que cuando tenemos que ser obedientes, porque se nos requiere obediencia, somos obedientes, esa obediencia desata lo inimaginable. Primera de Reyes 17, del 2 al 6. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Le dice el Señor, sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querib, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y, dice el Señor, yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Verso 5. Así que Elías se fue al arroyo de Querib, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Y observen esto. Por la mañana, observen, por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Esto es algo que humanamente no tiene explicación. Dios le exige a este hombre Elías que tenga
una obediencia. La obediencia hacia Dios, hacia lo que Dios pide, estaba a punto de hacer que todo lo que, por ejemplo, en este caso los cuervos, ¿sí? Todo lo que Dios ha creado comience a responder a Elías. ¿Cómo un cuervo o varios cuervos pueden traerle alimento a una persona? Eso es inimaginable. ¿Cómo puede una persona, por causa de la obediencia, activar aún cuervos que empiecen a obedecer a Dios para traerle carne? Porque no es que le trajeron pasto, le trajeron carne, le trajeron pan, le trajeron bendición del Señor. ¿De dónde salía la carne? No sé. ¿De dónde salía el pan? Tampoco lo sé. Pero cada vez que vos te disponés a ser obediente al Señor, el Señor te va a sorprender. Dios va a poner sobre tu vida una sorpresa. Te va a dar más allá de lo que te estás imaginando. Va a abrir portones. Va a hablar con gente para que venga a darte una bendición. Va a hablar con personas para que te abran puertas. El Espíritu de Dios te va a mostrar que no es con tus fuerzas que alcanzás la bendición o el milagro. El Espíritu de Dios te va a mostrar que el milagro lo vas a alcanzar porque Él comienza a mover tu entorno. Si Dios no mueve tu entorno, te vas a desgastar. Y a veces se negocia con la desobediencia para poder lograr algunas cosas más rápido. Pero no sirve, porque la desobediencia te hace volver hacia atrás siempre. En cambio, la obediencia te bendice. Y la obediencia hace que todo el mundo espiritual, natural, se vuelva a tu favor. Por eso la bendición que Jacob le hace a uno de sus hijos y le dice, te bendiga el cielo, te bendiga la tierra y te bendiga lo que está debajo de la tierra. Porque la bendición que viene por la obediencia manifiesta el cielo, manifiesta la tierra y manifiesta lo que está debajo de la tierra. Si vos sos obediente al Señor, no te va a faltar bendición. Nunca te va a faltar bendición. ¿Podés pasar una prueba? Por supuesto. Elías estaba en medio de una prueba, pero la bendición a él no le estaba faltando. Entonces no dudes en ser obediente. Pero si obedezco y se me desata este conflicto, no dudes en ser obediente. Y si obedezco y pierdo tal cosa, no dudes en ser una persona obediente. Porque la obediencia al Señor te va a bendecir más allá de lo que te podés imaginar. Dios tiene cosas muy lindas para vos. Dios tiene promesas que ya te hizo. Tiene una marca cuando vos naciste. Él te marcó en el espíritu, te puso una marca para que en la tierra hagas lo que esa marca dice, pero lo harás solamente con una excelente obediencia. Alcanzarás lo que Dios quiere que alcances solamente con una excelente obediencia. La obediencia te hace bien. La obediencia le cierra a Satanás toda posibilidad de golpearte. La obediencia te abre tantas puertas que no solo vos, sino que aún quienes te rodeen se van a encontrar con que algo pasa con tu vida. Algo hay en tu vida que es distinto a lo de los demás. Y es que sos obediente. Nos conviene ser obedientes, porque Dios desata lo inimaginable. Lo segundo que yo quisiera conversar en esta mañana es
el punto de visualizar y pedir, cuando visualizamos y pedimos, eso desata lo inimaginable. Mateo 14, verso 26 al 29. Estaban en la barca los discípulos. Y dice así la palabra de Dios. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, venía Jesús caminando sobre el agua. Imagínense ustedes esto, ver una persona caminando sobre el agua, porque todavía ellos no sabían que era Jesús. Ellos estaban en la barca, pero no sabían, no tenían idea de que era Jesús. Entonces, dice que se asustaron y gritaron llenos de miedo. Y gritaron esto: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Lo primero que hizo fue ver. Lo segundo que hizo Pedro fue pedirle. Qué importante que es ver en otras personas cosas lindas, porque ellos no sabían que era Jesús. Había algo lindo delante de ellos. Ellos vieron a alguien caminando sobre el agua. Lo primero que se desata en ellos es el pensamiento: yo podré caminar. Seguramente pensaron eso. ¿Podré yo también caminar? Por eso Pedro le dice: déjame ir a mí también. A ellos lo sorprendió. Quiero que te pares sobre un lugar. Para cada persona, Dios tiene una bendición distinta y diferente. ¿Bien? A todos Dios nos trata de maneras individuales. A uno lo bendice de una forma, a otro lo bendice de otra. Pero quiero que observes esto. Hay personas que son bendecidas en la tierra y que cuando vos le ves la bendición, no por envidia, no por celos, no por egoísmo, no por una lucha de tener más o tener menos, sino que se te desata algo adentro y vos decís: qué lindo, cómo me gustaría. Tal vez no lo decís con tus palabras, sino es un sentir que sale de adentro tuyo y vos decís: pero qué lindo tener una familia como tiene tal persona. Qué lindo tener, ¿por qué no?, un vehículo, una casa como tiene tal persona. Qué lindo tener un estilo de vida como el que hacen en aquella familia. ¿Cuántas cosas vienen a tu corazón que la viven otras personas y que nunca llegan? Qué lindo poder tener un trabajo o tener un estándar financiero como el que tiene tal o cual persona. ¿Cuántas veces dentro de tu corazón te pasó eso? El punto es que no podemos dejar de mirar lo que otros tienen. Tenemos que mirar, porque el Señor Jesús muchas veces, en la gran mayoría de las veces, te va a ministrar a través de lo que otros hacen o tienen. Y te va a poner un deseo para que vos también lo alcances. Y entonces el visualizar más, el pedir, te va a dar algo inimaginable. Dios te quiere bendecir. Pero a veces pedimos, dice el libro de Santiago, y pedimos mal. Porque no sabemos cómo pedir, no pedimos como nos convendría por el Espíritu. Pero muchas veces el Espíritu Santo está esperando oraciones claves, pedidos específicos. Y yo te quisiera preguntar, cada vez que Dios te ministra a través de una familia, a través de una persona, a través de una circunstancia que vive alguien y que a vos te gusta y que a vos te agrada, ¿vos le dijiste al Señor: Señor, yo quiero también eso? Dame eso a mí también. Tu oración es poderosa. La visualización, el que veas en otros la bendición,
no es solo para que la veas y te pongas mal y te pongas triste y te enojes. La visualización es para que la veas y también vos lo alcances. Dios te lleva a lugares y te pone alrededor de personas para que vos puedas ver y pedir. Para que puedas ver y pedir. No es para que tengas celos o enojos o bronca. Cuando recién comenzábamos con Elisa, yo tuve la oportunidad de que Dios, primero por trabajo, la segunda vez también. La primera vez que me fui a Japón, tuve la oportunidad de estar en una iglesia grande y estuve ahí. Yo fui un mes, todos los fines de semana en esa iglesia. Yo veía cada cosa, yo todavía no entendía. Yo digo, ¿por qué será que Dios me trae acá? Porque la verdad que como a mí mucho no me gusta viajar, hay gente que se hubiese desesperado por ir a Japón. Yo si hubiese sido por mí no iba. Pero ahí entendí, estando en Japón, lo que el Señor quería que yo haga y era que yo visualice. Entonces estuve todo un mes visualizando la obra, la forma, el estilo. Era el Espíritu poniendo imágenes, ¿sí? Miren el título de este punto, que me hacía visualizar lo que había en otros lugares para que yo se lo pida después. Después me tocó ir un mes también a Corea. Y en Corea está la iglesia más grande del mundo, la iglesia del pastor Yonggi Cho. Y ahí estuve un mes, y ese mes estuve en esas dependencias, la recorrí toda, porque yo estaba de la mañana hasta la noche yendo por todos lados, en todas las dependencias que tenían ellos. Y está una segunda iglesia, que debe ser la segunda iglesia más grande del mundo, también en Corea, que también me llevaron a recorrerla. Y a mí la cabeza se me abría. Yo digo, qué importante es visualizar, qué importante es mirar. Y yo estaba entendiendo de que si yo estaba mirando eso, era porque el Espíritu de Dios precisaba que yo vea para poder pedir. Ahí mismo me llevaron después a Australia. Y en Australia estuvimos en la iglesia de Hillsong, entramos por todos lados, miramos. O sea, era Dios que me hacía ir observando esas cosas. Y yo podía entender que el Señor necesitaba que eso se visualice acá adentro, para poder pedirle bien. Entonces Dios te está poniendo alrededor tuyo gente o lugares que el nivel que alcanzaron es muy superior al tuyo. No es para desestimarte y que pienses que nunca lo vas a lograr, todo lo contrario. Es para estimular tu espíritu, hacerte visualizar por medio del conocimiento que visualices, pero la noticia es que va a ser inimaginable lo que te van a dar. El pastor Satirio me dice un día, Diego, me invitó a predicar en Nueva York, y me dice, pero quiero que vayamos a una iglesia en Houston, una cosa gigantesca, pero gigantesca, unas dependencias que vos decís, en Argentina, ¿cuándo podemos hacer estas cosas? Si los niveles de inversión son imposibles de contar, el dinero que ellos han invertido para hacer una obra. Y me acuerdo que me llevaron con el pastor Satirio y estaba el encargado de esa iglesia, el pastor, y recorrimos todo. Y yo veía eso, yo digo, esto es increíble. La verdad que no me entraba ni en la cabeza las cosas que esta gente había hecho. ¿Por qué? Porque el Espíritu está por darnos cosas inimaginables también. Nos está dando cosas inimaginables.
Nos está dando muchas cosas inimaginables. Lo que vamos a ver en unos años seguramente en Tierra de Fe va a ser algo extraordinario que va a venir por causa de que le estamos pidiendo. No se va a desatar en nuestro tiempo. El tiempo es el de Dios. Cuando Dios hace así, ¡tac!, en un minuto se hace lo que no se hizo en 10 años. Pero ¿por qué el Espíritu Santo me hacía ver todas esas cosas? Porque necesitaba que visualice. ¿Qué estás visualizando? Vamos a tomarnos un espacio chiquitito nada más para preguntarnos esto. ¿Estamos visualizando cosas pequeñas? ¿Estamos visualizando cosas negativas? ¿Estamos visualizando con una mente? Me acuerdo un cuñado mío que falleció, que era cuñado mío, que él siempre decía, Diego me decía, él estudiaba ingeniería y me decía, Diego me dice, hay gente que no tiene ni siquiera la mente de un mosquito, tiene la mente de un jején, que es más chica que la de un mosquito, me decía, porque no pueden ver nada, no pueden pensar. Él no era cristiano y yo entendía lo que él me decía, era de que él quería que yo aprenda a ver, a pensar en grande, y no en grande por grandeza humana, sino para poder llegar más lejos en la vida, a alcanzar objetivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo cosas pequeñas? ¿Estás viendo un negocio así chiquitito? ¿Estás viendo una empresa chiquitita? ¿Estás viendo una familia oprimida? ¿Estás viendo una iglesia pequeña? ¿Estás viendo un faltante de dinero todos los días en tu bolsillo? ¿Estás viendo, hablo de ver, no hablo de realidad, hablo de ver, estás viendo un ministerio truncado? ¿Estás viendo desesperanza? ¿Estás viendo a tus hijos quebrados sin servir a Dios? ¿Qué estás viendo? Porque a donde esté tu enfoque, ahí va a estar tu fe. Entonces, tenés que visualizar. Por eso es tan importante que te juntes con gente que te bendiga, con gente que tenga más alcance que vos y que esa gente vos le puedas preguntar, sacarle el jugo, que te hagan ver cosas que vos no ves. Y entonces cuando vos empieces a visualizar cosas lindas que vos quisieras tener, no te cierres en la tristeza de que no lo tengo, no. Dios te lo está mostrando para que lo puedas tener. Dios te lo está mostrando para que se lo pidas. Este es el desafío en este segundo punto. Visualiza cosas amplias, visualiza cosas grandes, visualiza cosas a largo plazo. No mires a corto plazo. Visualiza lo que el Espíritu te quiere dar. Aprovechá a las personas que tenés al lado que han alcanzado más que vos. Visualizá lo que ellos ya tienen y pedile a Dios y Dios te lo va a dar. Último punto de la mañana. El orden trae lo inimaginable. El orden trae lo inimaginable. Marcos capítulo 6, verso 38 al 44. Acá está el Señor Jesús dándole de comer a 5.000 personas, pero quiero que antes del milagro observen lo que pasa. Yo estoy reduciendo la conversación, podríamos hablar de más versículos, pero no, quiero ser breve. ¿Cuántos panes tienen? Le está preguntando Jesús a los discípulos. Y le dice, bueno, vayan a ver. Después de averiguarlo le dijeron 5 panes y 2 peces. Por favor observen esto. Esta es una historia ultra conocida que seguramente ya la escucharon en algún lado. Hay 5.000 hombres adelante. Recuerden que lo único que se contaban eran los hombres mayores, así que habría unas 20.000 personas adelante. ¿Qué tenían para darle de comer a ellos? 5. No pierdan de vista esto. Y 2 peces. ¿Hay posibilidad de darle de comer a 20.000 personas con 5 panes
y con 2 peces? Es imposible. Pero el Dios nuestro hace cosas que son inimaginables. Lo que Él tiene preparado para vos es inimaginable. Y te lo quiere dar. Entonces les mandó que hicieran que la gente, no dijo Jesús, uy, qué poco, 5 panes, qué poquito, 2 peces, ni siquiera alcanza para hacer 5 sándwiches de pescado, nada, no dijo nada Jesús. Entonces Jesús le mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Acá viene el operar por fe. Eso no se quedó, esto es poco, bueno, decirle a la gente que se vaya. No, Jesús aplicó el orden. El orden que Jesús aplica es un orden natural, pero que también tiene una esencia o una raíz en el orden espiritual. Nunca se olviden, tengan siempre en mente esto, que en el desorden habita Satanás. La tierra estaba desordenada y vacía. El desorden trae vaciamiento a las personas. Entonces lo que trae el Señor Jesucristo es acá un orden. Abrimos un paréntesis. Ustedes imagínense el escritorio suyo, todo desordenado con papeles hasta arriba. ¿Ustedes tendrían muchas ganas de trabajar en ese escritorio? Alguien que tenga un escritorio y que diariamente tenga que usarlo. No, es muy difícil tener ganas en el desorden. Se te van las ganas de trabajar. Si el escritorio está prolijo y ordenadito, te dan ganas de sentarte. Se respira de otra manera. Vamos a otro ejemplo. Si ustedes están en su casa está toda desordenada. ¿Ustedes tienen ganas de estar en su casa? Entran a la pieza desordenada, la pieza sucia. Entran a la oficina desordenada, sucia. Van al living, todo desordenado. El orden es un estilo de vida. El orden desata lo inimaginable, porque el orden está conectado con el mundo espiritual. El orden muestra mucho o refleja mucho de lo que es tu corazón. El orden refleja lo que hay en tu corazón. No siempre en forma directa, pero sí, si es un estilo de desorden, está manifestando lo que hay en tu corazón. Cerramos el paréntesis. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Vino el orden. Estaban todos desagrupados, era un desorden. Imagínense 20.000 personas. 20.000 personas, qué locura. 34.000 tiene Varadero, o sea que estamos hablando de casi o un 60% de esta ciudad. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, los bendijo. Luego repartió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Y dice, comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000 personas. 5.000 hombres, unas 20.000 personas. Cuando nosotros poco a poco vamos perdiendo la obediencia al Espíritu Santo, yo voy entrando al final antes de llegar a la conclusión, ¿sí? Cuando poco a poco vamos perdiendo la obediencia en cositas pequeñas,
sin darnos cuenta, la desobediencia nos quita la capacidad de visualizar y pedir. Porque la desobediencia, cuando vos tenés desobediencia, la desobediencia te quita la capacidad de seguir visualizando lo del Señor. Porque la desobediencia, acuérdense, en la desobediencia habita Satanás. Es el padre de los desobedientes, dice la Biblia. Satanás es el papá de los desobedientes. Entonces te quita la visualización, te quita la capacidad de pedir. Pero esa desobediencia que trae falta de visualización y de pedir, de repente hace que nuestra vida sea un caos, un desorden. Estoy caminando por el lugar donde no tenemos que ir. Por eso estoy cerrando estos 3 puntos con estas palabras. Un desorden. Y un desorden tal al punto de que hasta nosotros mismos nos dejamos de ordenar en nuestra vestimenta, el asearnos, el ordenarnos a nosotros mismos. Porque sin darnos cuenta hemos empezado una escalera de desobediencia, de falta de visualización. Ya he dejado de visualizar, pierdo la esperanza, ya no le quiero pedir más nada a Dios porque estoy hasta desilusionado, y ese caminar te lleva a desordenarte, no solo dentro de tu casa, sino a abandonarte a vos mismo. Por eso hoy te planteo lo contrario a todo eso. Porque estás entrando en un mes de cosas inimaginables. Yo te invito a que en las pequeñas cosas que Dios te diga, sé obediente, sé una persona madura, sé una persona flexible, hacelo. En las pequeñas cosas que Dios te diga, visualizá, pero pedímelo, pedile. En las pequeñas cosas que Dios te diga, aún las más sencillas dentro de tu casa o dentro de tu ámbito, sé ordenado, sé ordenada. No dejes que las cosas se te escapen de las manos. Trabajá con orden. Y vamos a la conclusión del mensaje. Esto es fundamental en nuestras vidas para esperar lo inimaginable en el mes de junio. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. ¿Y qué sigue diciendo? Recompensa a quienes le obedecen, porque el que le obedece porque le está buscando. Recompensa a quien pide lo que Él le hace visualizar, porque el que pide lo que Dios le hace visualizar es porque le está buscando. Recompensa al que está en medio de un caos o de un desorden y produce orden, porque ese que está produciendo orden le está buscando a Él. Él lo recompensa. Hay una historia con la que quiero finalizar en la mañana, que no tiene nada que ver con estas historias que conté, pero que sí, cuando yo estaba preparando esto me vino fuerte a mi corazón. Quiero terminar con esta historia, el mensaje de la mañana. Dios le dice a Josué, quiero que des 7 vueltas alrededor de Jericó. El orden es este, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Quiero que lo visualices. Vas a estar tocando las trompetas y en el 7º día vas a hacer así, 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 así. Y el 7º día se van a caer los muros. Dios le estaba dando una orden, precisaba obediencia. ¿Bien? Precisaba comenzar a visualizar lo que Dios le estaba diciendo que iba a pasar. Y precisaba organizar el equipo para trabajar en orden, para que el orden traiga lo inimaginable. 7 vueltas alrededor de la ciudad en esos días. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los muros de Jericó se cayeron. Entonces, tu conquista, la conquista que Dios tiene que darte, que a lo mejor está amurallada y está impenetrable, inalcanzable, tu conquista requiere de mucha obediencia a Dios. Requiere, miren cuántas veces lo repetí, de mucha visualización y pedir,
y requiere de orden. Si visualizás los muros, si visualizás el problema y tu foco está en lo que no podés vencer, en lo que no podés cambiar, y tu foco no está puesto en la orden de Dios, te vas a perder el mes de la posibilidad de ver algo inimaginable. Entonces, que existe tu Jericó, que existe tu problema, que existe tu drama de hace un par de años, de meses, existe, eso no hay duda. Pero la pregunta es para que venga lo inimaginable ahora. ¿Te animás a hacer lo que el Señor nos está mostrando por medio de la palabra? ¿Te animás a no desviarte de la palabra y que la palabra haga producir lo inimaginable? Quiero invitarte a cerrar tus ojos. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana yo quiero clamarte por lo inimaginable, porque tú eres un Dios creativo. Lo inimaginable frente a tu creatividad, Señor. Señor, las cosas que los ojos no vieron, los oídos no oyeron, las cosas que no subieron al corazón de los hombres, son las inimaginables que tú tienes. Voy a hacer una oración específica por tu vida. Yo te bendigo en esta mañana. Una puerta que ni siquiera te la imaginabas, que tal vez era una puerta más, pero que ni te imaginabas que podía abrirse delante tuyo. Yo le pido al Espíritu Santo que en esta mañana Él la abra. Le pido a Dios que el mundo espiritual abra esa puerta. Y a vos te pido a través de esta oración que empieces a oír el ruido de la puerta abrirse. Quiero que sientas el ruido de esa puerta abrirse. Quiero que te imagines esa puerta grande, prácticamente inaccesible, abrirse para vos, abrirse para lo que Dios quiere entregarte en este mes de junio. Te quiero decir algo. Si estás visualizando dentro de esa puerta, por supuesto que estás viendo que no hay nada. Parece hasta oscuro. Es normal. No estás viendo porque hasta que no des uno o dos pasos no se va a manifestar lo que hay. No estás viendo, pero está. No estás viendo, pero ya fue hecho. No estás viendo, pero lo que está detrás de esa puerta está escrito en tu espíritu. Lo que está detrás de esa puerta está en tu espíritu. En el espíritu puerta por donde tendrás que ir. Cuando Dios te creó en la eternidad, tu espíritu tiene escrito la puerta. Hoy te bendigo para que puedas traspasar ese umbral. O Brashiri Katarabashes, Leve Kendaramashika, Roboish Nemeklandaramasayas. Hoy en el nombre de Jesús, yo declaro que el Espíritu Santo del Señor te toma de la mano y te hace ingresar por puertas que se abren a una dimensión nueva de fe, una dimensión distinta de fe, una dimensión que hace que lo imposible se convierta en una posibilidad, una dimensión de fe donde te encontrarás con recompensas, no recompensas que vengan de hombres, tal vez de hombres,
bendigo y yo quebranto toda maldición y palabra sobre tu vida, y todo lo que sembraste lo cosecharé en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy te bendigo para que pueda ser un hombre o una mujer que camine en obediencia, sea un hombre o una mujer que lo que dice auténticamente, sea una persona que tenga continua ayuda, de que camines por sobre las cosas, no en lo profundo, entre dimensiones nuevas. Dios te bendecirá de tal manera que tu bendición sea un reflejo para otros, producirá en otros visitación, y en otros producirá Dios, le enseñará a otros Dios, por que no vas con tu vida. Si te animas a levantar las manos y el Espíritu recibo por medio de fe la recompensa, porque te he buscado, porque te he obedecido, porque te he pedido, porque me he mantenido en el nombre de Jesús. Decir, Padre, recibo la recompensa, y esta recompensa no es solo para vos. Esta recompensa bendita que te rodea será un camino para muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias.